Jorge, ¿cómo le va? Aquí Darío Misraji. Mucho gusto, Darío. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué significa que en un país donde el salario mínimo ya viene aumentando por encima de la inflación, que tiene de alguna forma muchos de los reclamos que ya viene haciendo el sector empresario por distintas regulaciones y nuevas modificaciones que está haciendo el gobierno, qué significa en este contexto subir el salario en términos reales más de 16%? Es un choque populista y hay que tener en cuenta que es un choque de una gran dimensión, muy dañino para la economía colombiana. Obviamente hay unos grupos de trabajadores que son muy minoritarios, que se van a beneficiar de esto, los pensionistas que reciben el salario mínimo, que son la gran mayoría de los pensionistas en Colombia. Ellos se ven beneficiados con un aumento de la mesada. También los trabajadores que tienen contratos de trabajo estables, muchos de ellos en el Estado, en instituciones públicas, de la fuerza pública. El presidente anunció, por ejemplo, que iba a replicar este aumento en los miembros de la fuerza pública, en las fuerzas militares y la Policía Nacional aquí, que es centralizada. Todos ellos se benefician. Pero fíjese usted que particularmente no son más del 10% de los trabajadores. En Colombia hay cerca de 23 millones de personas ocupadas, solamente 2,5 millones, un poquito menos, tienen ese nivel de salario mínimo con este precio administrado. El resto, los demás, se van a ver perjudicados. En primer lugar, la gran mayoría de los trabajadores ganan menos del mínimo y son informales en Colombia. La gran mayoría, el 51, 52%. Esas personas no tienen manera de que les suban el ingreso, pero sí van a tener que afrontar la inflación de precios al consumidor que se va a disparar. En Colombia tenemos un problema con la indexación. Muchos de los precios, tarifas, multas, contratos de arrendamiento, diferentes tipos de tasas están indexados, atados y se ajustan automáticamente por el salario mínimo. Y esto va a significar un golpe a la inflación, por eso utilizo la palabra de choque. Todas esas personas se van a ver perjudicadas. Y claro, los desempleados, una cuarta parte de los jóvenes en Colombia están en desempleo. Imagínese usted, entre los 16 y los 25 años, pues ellos cada vez les va a quedar más difícil buscar el empleo. Y claro, las pequeñas y medianas empresas, que son las que pagan el salario mínimo, no las grandes empresas, se van a ver tremendamente perjudicadas también por esto. Ahora, Jorge, usted decía, esto va a impactar en la inflación. ¿Podemos ver lo que publicaba Petro antes de este discurso? Porque él publicó un mensaje donde deja algunas cuestiones. Antes de mi alocución a los colombianos, me adelanto las críticas, bajemos. Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja. Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo, que es lo único que estudian. Bajemos. Bajemos un poquito más. No habla de Aristóteles. Como dijo el economista científico. Los estudiantes lo que debemos enseñar y habla de Piero Sraffa. Esto quiero. Exacto. Como dijo el economista científico Piero Sraffa, la inflación no es sino una lucha por la distribución de la riqueza. Son los y las trabajadoras las que generan la riqueza. ¿Qué se dice? ¿Qué se puede extraer, digamos, de estas visiones que dice como si fueran ciencia el presidente y qué es lo que dice la ciencia de verdad? Bueno, lo primero es que lo que hizo el presidente fue ajustar un precio administrado buscando aumentar el ingreso a los trabajadores. En Argentina nos enseñó claramente que no es a punta de decretos que se crea ingreso, que se genera riqueza. Así no funciona la economía. No es porque alguien con el poder del bolígrafo que firma un papel que se asigna el ingreso en una sociedad, y mucho menos va a crecer el ingreso en una sociedad, en una economía, por una decisión dictada por alguien. Esto yo creo que ya lo hemos aprendido todos los colombianos, lo hemos aprendido en Argentina. Sabemos que lo que necesitamos es una economía que funcione bien. Ahora, que la economía es una pugna por la distribución del ingreso, claro que sí,
pero ese ingreso hay que crearlo primero. Y la decisión que tomó el presidente es una decisión que afecta a los mecanismos de creación del ingreso, a las personas que trabajan por cuenta propia, que como dije antes, no pueden subir los precios a su antojo, a las empresas que sometidas a la competencia no pueden subir los precios a su antojo. Entonces, lo que está haciendo el presidente es distribuyendo algo que no tenemos, una riqueza que no hemos creado. Y hay que recordar que al tiempo, el gobierno de Colombia ha venido aumentando los impuestos, en particular para los sectores de la economía que más aportan a la riqueza del país. El sector minero, el de hidrocarburos, el sector financiero, los servicios, por ejemplo, de salud y de educación. Son los sectores que más fuertemente han venido siendo afectados por regulaciones, como usted decía al comienzo, y por las subas de impuestos. Ahora, Jorge, cuando usted dice, bueno, puede haber sectores, puede haber suba de precios, es decir, que como consecuencia de esto, algunos, los que puedan, trasladen este aumento de costos, lo trasladen al precio de los productos que venden. Puede haber problemas de empleo, que las empresas que por ahí contratan trabajadores van a tener que pagar más sueldo y entonces digan, bueno, o tengo que despedir o no puedo contratar otro trabajador que tenía ganas de contratar. Toda una serie de efectos negativos. Pero ¿cuánto tardan en sentirse esos efectos negativos? Porque Petro necesita que el 31 de mayo la gente esté contenta. No importa junio, julio, 2027, porque los efectos positivos me parece que se sienten inmediatamente, si yo no estoy equivocado. Claro, sí, el asunto es que los efectos positivos los va a sentir un grupo de personas que no va a superar los 5 millones de personas en un país de 53. Claro, eso se transmite y la economía va bien porque el precio del café está alto, el precio del oro está también muy alto, entonces eso ayuda a una economía que aquí la llamamos de café, petróleo y oro. No estamos produciendo mucho petróleo, pero todavía producimos algo. La otra característica que tiene la economía colombiana es que es muy indexada. Este ritual de aumento del salario mínimo en diciembre de cada año es algo a lo que estamos acostumbrados, lo esperan todos los trabajadores, el sector formal de la economía y todos los contratos se reajustan en enero de este año. Allí es cuando vendrá el choque. Va a ser rápido, automático y generalizado. Es un choque de aumento de precios que sin lugar a dudas va a llevar a que el Banco de la República, el Banco Central, que aquí es independiente, haga un aumento de la tasa de interés en la primera sesión que tendrá el año entrante, si es que no decide reunirse antes cuando aumenten los precios a finales de enero. ¿Por qué? Porque muy probablemente necesite el Banco de la República frenar la inflación que ya estaba por fuera del rango de meta entre el 2 y el 4%. Como usted bien lo dijo al comienzo, tenemos una inflación que ha venido subiendo los últimos 4 meses, pasó del 4,9, 4,8 al 5,3% en la última medición que tenemos. Sin lugar a dudas vamos a tener una inflación por encima del 6% en promedio todo el año que viene, si no es que más alta. Recordemos, y con esto termino, que el gobierno decretó la emergencia económica el año pasado. Es un estado de excepción a la Constitución que le permite subir los impuestos sin pasar por el Congreso. Estamos esperando cuál es la decisión que va a tomar el gobierno en esa materia, pero eso también va a aumentar los precios. Entonces, como decía al comienzo, estamos en un verdadero choque populista de la economía colombiana. Jorge, si uno mira los efectos de más largo plazo, Petro lleva un mandato nada más. Muchas de estas regulaciones, de estos controles, de estos choques, muchas de estas medidas fueron frenadas, otras las tuvo que moderar, obviamente no tuvo el poder absoluto en estos 4 años. Lo que vimos en la Argentina, lo que vimos en Venezuela, es que obviamente
tardan en producirse los efectos más dramáticos de esto. Digo, las recesiones, las hiperinflaciones en las que terminó Argentina, aplicando políticas similares, las que terminó Venezuela, llegaron muchas veces 10 años después. ¿Qué pasa si en Colombia hay una revalidación muy fuerte del modelo de Petro en las elecciones de mayo y tenemos otros 4 años de políticas que no solo van en este sentido, sino que uno las puede imaginar aún más radicalizadas? Claro, es muy buena pregunta. Fíjese usted que yo espero, y tal vez esto lo digo con esperanza y no como haciendo una expectativa racional, yo espero que este tipo de medidas, por los efectos negativos que tendrá sobre el ingreso de los colombianos, sobre el bienestar de la población, no vayan a impulsar las candidaturas del oficialismo al Congreso, al Senado y a la Cámara de Representantes y a la presidencia en las próximas elecciones. De hecho, yo creo que el propio gobierno se ha dado un tiro en el pie con estas medidas. ¿Por qué? Básicamente porque cuando la inflación sube, los gobiernos también se ven tremendamente afectados. Y este es un país en el que el sistema político aún somete a controles al gobierno. Tenemos una constitución que es bien difícil de cambiar, que es muy estable, una constitución que se puede cambiar, pero que eso requiere unas mayorías en el Congreso que probablemente el gobierno no tiene. Y tampoco creo que las vaya a lograr en las elecciones de marzo al Congreso en el 2026. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que a lo que le está apuntando el presidente con este choque populista es no a quedarse en el poder a través del candidato del oficialismo y la coalición en el Congreso, sino es una radicalización que él ya había anunciado a comienzos de este año, cuando hubo una crisis de gobierno muy fuerte, más por asuntos de orden personal que él tenía que por asuntos políticos. Y después de esa crisis de gobierno lo anunció, nos vamos a radicalizar, vamos a ir por todo. Probablemente lo que ellos buscan es en 4 años más volver al poder y constituir un grupo de oposición que pueda llevar a que el próximo gobierno encuentre muy difícil administrar y gestionar el país durante su periodo. Jorge Restrepo, muy, muy claro. Gracias por este tiempo con Niños. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo.